Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... En la víspera de la convocatoria a las elecciones generales del 2021 en Ecuador, Gary Moreno, presidente del Movimiento Libertades Pueblo, aseguró que separaron de la agrupación a Esteban Quirola, quien días atrás fue designado como precandidato presidenciable durante las primarias. Moreno, hermano del presidente de la República, Lenín Moreno, ofreció una conferencia de prensa la semana pasada. Estuvo acompañado de dirigentes del movimiento y de los precandidatos a la Asamblea Nacional, Fernando Balda y Galo Lara. Las razones de la expulsión las explicó Balda, quien acusó a Quirola de pretender desconocer la autoridad de Gary Moreno y de orquestar un plan para sacar de la candidatura a vicepresidente a Juan Carlos Machuca y de la lista de asambleístas nacionales a su persona. Por ello hemos invitado a Esteban Quirola para analizar el tema. Bienvenido. Con 40 minutos en Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Saludamos y damos la bienvenida a Esteban Quirola, ex prefecto del Oro y ex precandidato a la presidencia de la República por Libertades Pueblo. Señor Quirola, buenos días. Bienvenido, pese a que el movimiento fue eliminado por el Consejo Nacional Electoral el pasado 18 de septiembre, inscribió en línea su binomio presidencial conformado por el señor Juan Carlos Machuca como su carta a la presidencia de la República y acompañado por Cristóbal Luna Almeida. Finalmente, usted lo sacaron de esa papeleta, de esa inscripción. ¿Qué es lo que pasa al interior de este movimiento político y por qué finalmente usted no pudo participar como candidato a la presidencia de la República? Bienvenido. Buenos días, Licenia. Buenos días a toda la gente linda que nos acompaña. Un gusto compartir con ustedes. Les saluda Esteban Quirola, firme candidato a la presidencia por Libertades Pueblo, lista 9. Quiero hacer una corrección, Licenia. Yo no he sido retirado del partido. En principio, yo no he sido militante del partido, sino que fui invitado por Libertades Pueblo para participar de estas elecciones. Segundo, no se ha retirado la candidatura de Esteban Quirola, porque para retirar la candidatura de Esteban Quirola debe de respetarse, como se hizo, unas primarias. Y nosotros tenemos que hacer respetar la democracia interna. Tercero, Libertades Pueblo no ha sido eliminada del registro de partidos políticos. El día 19, el Tribunal Contencioso Electoral emitió un fallo en el cual daba por nulo todo lo actuado por el CNE. Y hoy en día, Libertades Pueblo, lista 9, puede presentar candidatos a la Asamblea Nacional, al Parlamento Andino y para la presidencia de la República, que debe de registrar a Esteban Quirola y a Juan Carlos Machuca, que fuimos quienes ganamos en primarias. Lo que se ha hecho de registrar a Juan Carlos Machuca es un acto lleno de vicios de nulidad y por lo tanto el CNE lo rechazará para que se proceda a inscribir como corresponde. Pero entonces, si es verdad, se inscribió este binomio en el que usted no consta. No se ha inscrito porque no ha sido aceptado y no puede ser aceptado por el CNE. Es un acto que es nulo, por lo tanto no es válido. Pero todavía no hay un pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral en ese sentido, diciendo que eso no es válido. Se ha procedido con esta solicitud de inscripción, pero todavía no hay un pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral en ese sentido de validarlo o no. Sí, el detalle es que el Consejo Nacional Electoral no puede recibir un trámite que no cumple con todos los procedimientos jurídicos o todos los procedimientos legales. Eso está claro. ¿Usted va a insistir en su candidatura a la presidencia de la República por Libertades Pueblo, pese a toda la polémica que Mire, no se trata de insistir en la candidatura de Esteban Quirola, Licenia, se trata de respeto al partido, se trata de respeto a la militancia, se trata de respeto a la democracia interna. Si yo no respeto la democracia interna, un partido al que fui invitado, ni siquiera me respeto a mí mismo. Por eso nuestra obligación es hacer respetar la democracia interna y eso es un mensaje claro al país, de que Esteban Quirola es un hombre respetuoso, que Esteban Quirola tiene las credenciales de vida de ser un hombre transparente y que por sobre todas las cosas tenemos los suficientes pantalones para llevar adelante al país. ¿Cómo van a solucionar este conflicto interno entonces? Bueno, en principio la dirigencia nacional y quien tiene la firma de responsabilidad en el CNE, que es Javier de la Torre, están de acuerdo en registrar a quienes ganaron las elecciones en primarias.
que somos a nivel presidencial Esteban Quirola y Juan Carlos Machuca. No es un tema antojadizo de que porque Fernando Balda, por querer justificar que él tiene un juicio de insolvencia sentenciado y que no va a ser candidato, y que hizo todo este show para justificar el que él no vaya a ser candidato porque tiene lastimosamente compromisos de haber solicitado fondos a distintas personas. Y no digo que solicitar fondos para una candidatura esté mal. Lo que está mal es saber que no vas a ser candidato y aún así hacerlo. En todo caso, todo este show se armó para justificar de alguna manera que Fernando Balda no vaya a ser candidato. Inclusive él mismo dice, yo he hecho inteligencia. Tendrá que justificarle a la ley cómo es que hizo inteligencia, porque aquí solamente inteligencia tiene el Estado ecuatoriano, primero. Segundo, no ha presentado una sola prueba de lo que él dice. Entonces, si alguien no presenta pruebas, básicamente no tiene sustento y es plenamente falso. Y se lo digo categóricamente, Licenia. Yo no soy correísta, yo no, ni siquiera pertenezco a una línea política de izquierda o de derecha, sino de una línea del centro, donde están las necesidades del pueblo ecuatoriano y donde nosotros estamos actuando para solucionar esas necesidades. ¿A qué se debe esta actitud del señor Balda hacia usted? Porque él dice que usted es un infiltrado. Mire, eso es solamente para justificar, Licenia, el que él no va a ser candidato a la Asamblea Nacional porque tiene una sentencia de insolvencia. Y esa sentencia de insolvencia no se puede revertir. Entonces él arma todo un show mediático para decir, si Quirola es el candidato a presidente, entonces yo no soy candidato a la Asamblea y querer justificar su situación legal en este momento, lo cual rechazamos rotundamente. No se puede jugar con el honor de una persona y peor aún, ni siquiera presentar una prueba. Yo lo he dicho y lo dije en mi rueda de prensa, que me presenten una sola prueba y yo renunciaré. ¿Cuáles son las pruebas que usted espera que el señor Balda presente? Él ha dicho que ha hecho labores de inteligencia y hay que recordar que él tiene antecedentes en ese sentido. Recuerde el problema que él tuvo en Colombia con la venta de equipos para escuchas, etcétera, etcétera, etcétera. Seguramente él tiene alguna información. ¿Usted qué pruebas espera que él pueda presentar? Sí, Licenia, pero también le recuerdo que hacer inteligencia violando la privacidad de cualquier ciudadano es un delito y es un delito penal, primero que todo. Y segundo, él no tendrá absolutamente ninguna prueba y por eso es que no las ha entregado. Si las hubiera entregado a él que le gusta el show y la laraca, ya hace rato las hubiera presentado, Licenia. De malo, ¿cuál es el delito de ser supuestamente correísta? ¿Qué es lo que le acusan de ser un infiltrado correísta? ¿Cuál sería el delito? Mire, yo desconozco, eso tendrá que preguntarle a quienes de manera, no sé qué adjetivo ponerle, pero que con esa actitud han tomado que alguien por ser correísta es algo malo o bueno. Para mí, no tengo calificativos para si son de muy derecha o de muy izquierda. Básicamente yo no tengo esos prejuicios, por eso no sabría qué responder. Lo que sí le puedo responder es que así como usted tiene varios amigos correístas y tendrá amigos de varias tiendas políticas, eso al igual que todos los ecuatorianos, eso no la convierte a usted en miembro de ninguna tienda política. Señor Quirola, también le acusan de haber desconocido la autoridad del presidente de esa organización política de Libertades Pueblo, el señor Gary Moreno, hermano del presidente de la República. ¿Usted desconoció la autoridad del señor Moreno? Licenia, eso es falso. Lo que yo he dicho es que quien está registrado en el CNE como firma de responsabilidad en un documento que el mismo ingeniero Gary Moreno otorgó cediendo su condición de director nacional y dejó a Javier de la Torre como director subrogante, y yo lo único que he dicho es que Gary Moreno no es quien registra en el CNE como el actual representante legal, sino que quien funge es Javier de la Torre, y no lo digo yo, lo dice un documento que el mismo ingeniero Moreno firmó y remitió al CNE. Yo no estoy desconociendo la autoridad de nadie, yo lo que estoy diciendo es que existe un documento firmado por el ingeniero Gary Moreno
que le otorga la responsabilidad de representación legal al ingeniero Javier de la Torre. Y eso sucedió mucho antes de que yo siquiera haya sido invitado al Partido Libertad del Pueblo por la señora Margarita Ortiz. ¿Qué espera que suceda en estos días, señor Quirola? ¿Cuál va a ser el desenlace de este conflicto? Mire, básicamente que exista un espacio de paz, un espacio de armonía, donde salga la verdad a la luz y que se sepa quién es quién dentro de todo este show, o como dijo una colega suya, toda una telenovela que esperamos que llegue a su capítulo final y que el capítulo final termine siendo respetuoso con la democracia interna del partido, con la democracia nacional y por sobre todas las cosas, que esa democracia respete a la militancia de Libertad del Pueblo. ¿Qué le propone, señor Quirola, como candidato a la presidencia de la República de concretarse esta situación a los electores? ¿Cuál es su plan de gobierno? ¿Qué le ofrece usted al país? Nosotros proponemos dos temas bien simples. Primero, generación de empleo, desarrollo productivo, con inyección de capitales frescos, de manera simple dentro de la economía, que la gente tenga acceso a créditos baratos, que tenga acceso a créditos blandos y a créditos simples de conseguir. Eso incluye todo un programa de desarrollo productivo en el cual, si nosotros ponemos que hay 2.8 millones de personas que viven de la agricultura y nosotros logramos tan solo un 5% de crecimiento en ese rubro, lograríamos 140.000 plazas de empleo al año. Y si logramos un 10%, pues serán 280.000. ¿Cómo lo hacemos? Primero con el inventario agrícola, segundo un plan nacional de semillas, un plan nacional de mecanización agrícola, un plan nacional de riego y un plan nacional de comercialización. Esto no es algo que me estoy inventando, esto es algo que yo ya hice en la provincia del Oro y que funcionó y que en esta pandemia fue la que causó que en la provincia del Oro no tengamos desabastecimiento de alimentos y que tampoco hayan habido especulaciones excesivas o variaciones excesivas de subir los precios, lo cual nos lleva a entender que en el Ecuador la solución está en estabilizar la producción nacional, en especial de lo que comemos, y de esta manera hacer que haya una baja en la carestía de la vida. Cuando bajan los precios de la canasta básica, de los servicios básicos, a la gente su dólar le rinde más en el día a día. Y el segundo eje es en eficiencia del sector público. Eliminar el sistema de contratación pública, tener un orgánico funcional dentro del sector público, el que ya no existe el asistente del asistente del asistente, sino que hay gente que realmente vaya a trabajar por el desarrollo del país. Este tema de eficiencia pública, nosotros eliminamos la corrupción, eliminando el sistema que es el caldo de corrupción, tal cual en una epidemia de dengue. Una epidemia de dengue, usted mata un mosquito y tendrá 10 más zumbándole la oreja. Si usted tiene esos corruptos, que usted saca uno y tiene 10 más buscando ese puesto, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ir al lugar de reproducción de estos mosquitos que son los que le chupan la sangre a la economía del Ecuador y se llevan el dinero de los ecuatorianos. Eliminar el lugar de reproducción, eso es el sistema de contratación pública y el sistema de asignación de plazas de trabajo. Tener un gobierno sencillo, que no ponga obstrucciones, que no ponga reglas, que no ponga normas, etcétera, etcétera, que lo único que hace es obstruir el emprendimiento. Y en esta pandemia nos dimos cuenta que eso que Esteban Quirola propone funciona, porque muchos emprendedores salieron adelante simplemente porque les permitieron libremente poder, valga la redundancia, emprender en estos emprendimientos que han permitido sustentar su familia y desarrollar de alguna manera la economía, dándole dinamización, aumentando la velocidad del dinero. Ahí es donde queremos apuntar. El candidato Quirola, sobre temas polémicos como este de la concesión de la refinería de Esmeraldas, por ejemplo, del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, de la renegociación de la deuda, entre otros. Mire, en los temas de refinería, mucha gente no habla de un tema muy particular en el Ecuador, pero no lo hablan porque no lo conocen. Yo tengo la suerte de ser prefecto de la provincia del Oro y conocer los temas públicos. ¿Usted sabía que uno de los problemas más graves que tiene el Ecuador con respecto a la refinería es que tenemos uno de los peores asfaltos del mundo? ¿Qué significa esto? Que todas las calles que se hagan con este asfalto van a tener problemas a la larga. Y por eso es que Ecuador es tan conocido por tener baches o huecos a lo largo y a lo ancho de todas sus calles y carreteras.
porque no tenemos un buen asfalto. La refinería, basado en esto, la refinería tiene que empezar por ser eficiente. Y así es que nosotros podemos sacar el país adelante. Nosotros teniendo eficiencias en el Estado, recuperamos 40% del presupuesto, ya sea esto en utilidad financiera o en utilidad social. 40% son 12.000 millones de dólares, Licenia. Con 12.000 millones de dólares solucionamos el problema de los profesores, de los doctores, solucionamos el problema de los hospitales que no se han terminado de construir, solucionamos el problema del equipamiento de los hospitales, equipamiento de escuelas, de colegios, apoyo y aporte a los colegios técnicos que desarrollan el campo y que desarrollan también artes cuando los jóvenes salen del colegio, que ayudan al emprendimiento. Tenemos dinero para hacer una campaña de prevención con respecto a salud, e incluso nos alcanzaría dinero para hacer toda una red familiar de medicina rural, que a la realidad no ha llegado los servicios de medicina. Nos han querido vender la idea de que el Ecuador es un paciente en terapia intensiva, y no es verdad. El Ecuador lo que es un paciente al cual lo han envenenado, poniendo a unos ecuatorianos contra otros y teniendo un Estado en el que nos siguen vendiendo la idea de que está mal y que no hay dinero, cuando sabemos que hay más de 30.000 millones de dólares que invertidos de manera eficiente generarán fuentes de ingresos para todos los ecuatorianos y servicios básicos de calidad. Señor Quirola, ¿qué opinión tiene usted sobre el accionar del Consejo Nacional Electoral, que sí eliminó al Movimiento Libertades Pueblo inicialmente, aunque luego el Tribunal Contencioso Electoral echara abajo esa decisión, a horas de que empiece esta etapa de inscripción de candidaturas? ¿Qué opinión le merece el accionar del Consejo Nacional Electoral? ¿Ustedes confían en sus autoridades y en la forma como van a llevar adelante este proceso electoral? Mire, el Consejo Nacional Electoral ha sido sumamente cuestionado dentro del Ecuador y corresponde a ellos legitimizarse y que el Ecuador vuelva a confiar en un Consejo Nacional Electoral que haga respetar la voz del pueblo y la voluntad popular. Nos preocupa sobremanera de que estén sumamente retrasados en los cronogramas a cumplirse, que pueden decir que la culpa es del Ministerio de Finanzas por no haber entregado el dinero, pero sea de quien sea la culpa, lo grave es que tenemos un Consejo Nacional Electoral que está retrasado en sus procesos y que esperamos, por el bien del Ecuador, de que todos estos procesos, por hacerlos al apuro, no terminen siendo mal hechos. ¿Qué va a hacer usted en caso de que el Consejo Nacional Electoral apruebe la inscripción del binomio presentado por Libertades Pueblo? Ni siquiera es una consideración, Licenia. Usted no se puede ir en contra de un reglamento, no se puede ir en contra de la ley. Es más, las mismas personas que presentaron este binomio saben que no van a ser calificados. ¿Qué pasa si sí lo califican? Nosotros hemos visto en este país que hay cosas que están en la ley que no se cumplen. Bueno, nosotros vamos a seguir hasta las últimas consecuencias, Licenia, para que esto se cumpla. Y quiero decirle que para mí no es un tema de aferrarme a una candidatura, porque hemos recibido ya 3 invitaciones de distintos partidos políticos que inclusive han usado términos hípicos para definir a Esteban Quirola como candidato. Y dicen que Esteban Quirola es un candidato caballo ganador, y nos han invitado a otras tiendas políticas. Sin embargo, mi responsabilidad, mi palabra, está con Libertades Pueblo, a quien aceptamos ir en una candidatura y que lo hemos hecho de manera responsable. Somos generadores de información. Punto Noticias.